la enseñanza que estábamos teniendo. Quiero anunciarles también, hermanos, bueno, ahí está. Quiero anunciarles también, hermanos, que mañana tenemos ayuno congregacional en el templo central, ayuno para obreros. Espero, bueno, todos los hermanos que están involucrados en la obra del Señor pueden estar. El ayuno va a ser a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, así en el kilómetro 46. Así que de 9 a 11 son 2 horas. Y bueno, después ya está finalizando. Sí, me dijeron a mí, por lo menos, que era ese horario. Después no sé. Pero bueno, ese es el horario, hermano, para poder compartir allí con la iglesia central y los anexos el ayuno, hermano. Amén. Bien, hermano, veníamos hablando entonces, hermano, sobre los 5 ministerios. Estamos hablando del primer ministerio que aparece acá en la Biblia, que es el ministerio de apóstol. Habíamos dicho entonces que ese ministerio, hermano, es un ministerio que no está en vigencia hoy en día, que nadie puede autollamarse o autoproclamarse apóstol hoy en día, porque no tiene base bíblica para hacerlo. Sí puede argumentar algunas cosas en cuanto a opiniones de hombres, pero acá no valen las opiniones de hombre, acá vale lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y yo recuerdo que cuando empezó esto, hermano, el tema del apostolado, porque antes no teníamos apóstoles en la iglesia. Los apóstoles para nosotros siempre fueron los apóstoles de la Biblia. Después no había apóstoles. Teníamos el pastor general, siempre lo llamamos el pastor presidente, los anexos, filiales, y bueno, en cada denominación se manejaba de esa manera, pero no existían apóstoles, no había apóstoles. Hermanos que tienen años también en el Evangelio y saben esto, que era así. ¿Cuándo empezó esto, hermano? Esto empezó a partir del año 2001. Esto se empieza a manifestar en la iglesia, amén. Allí en California, en Estados Unidos, un hombre llamado Peter Wagner, un pastor de la iglesia de California, en Estados Unidos, dice que en una de las reuniones que tenían ellos, una mujer que era profetisa, porque después vamos a hablar, hermano, también del ministerio de profeta y el don de profecía, que como ya hemos dicho son dos cosas diferentes, que nunca en la Biblia a una mujer, por ejemplo, se le decía profeta, sino se le decía profetisa. Se le decía profetisa. ¿Ven? Ahora se le dice, a las mujeres también se le dicen profeta, y antes eran profetisas. ¿Ven? Porque con este tema, hermano, también del orden que Dios estableció, se metió en la iglesia un espíritu, hermano, que no tiene nada que ver con la iglesia. Y más bien es un espíritu, pero también es una ideología, que es la ideología del feminismo, que también se empezó a gestar en la iglesia a partir, hermano, de ese tiempo donde empezó a instalarse también en la iglesia. Y ahí empezaron a surgir, hermano, el término pastora, que antes no se conocía tampoco eso en la iglesia. Y se la empezó a poner a la mujer en el mismo nivel ministerial que el hombre. Y no es que Dios elige porque le gusta más, es el orden de Dios. Es el orden establecido de Dios. ¿Y qué le podemos decir a Dios? ¿Por qué hiciste las cosas así? Es el orden de Dios. Dios hizo las cosas así. No le podemos discutir. No es que la mujer es menos que el hombre o el hombre es más que la mujer. Para Dios son los dos iguales. Pero cuando se trata de la administración espiritual, Dios elige en este sentido al varón. ¿Amén? Por eso, después vamos a hablar de este tema, hermano, cuando lleguemos al tema del pastorado, al ministerio del pastorado. Porque en el antiguo tiempo usted va a ver, hermano, que cuando Dios elige sacerdotes en medio de las 12 tribus de Israel, elige sacerdotes.
¿Qué habían aprendido eso en Egipto, hermano? El pueblo de Israel había aprendido que en Egipto había sacerdotisa. Y los otros pueblos paganos, todos los pueblos paganos tenían sacerdotisa. Pero cuando Dios elige, amén, sacerdote para ministrar en el tabernáculo de reunión, elige sacerdotes. Y cuando Dios llama, amén, a hombres para el ministerio, para que lo acompañen en el ministerio, para que aprendan, que esto vamos a hablar un poco ahora de los apóstoles que fueron llamados, Dios llama a 12 hombres. Cuando establece la iglesia en Hechos de los Apóstoles, Dios la establece con eso que hablamos en la enseñanza pasada, con el fundamento de los apóstoles. Y si usted me pregunta, en medio de los apóstoles, ¿quién estaba, hermano? Estaba María. De hecho, los apóstoles lo relatan, que estaba María, la madre de Jesús. ¿Y quién ella? Amén. Como la gran líder de ese momento podría llamarse, y podía haberse autoproclamado la pastora de la iglesia. Pero sin embargo desaparece de la historia después, en Hechos de los Apóstoles. Y sobresale la historia de aquellos hombres que fueron llamados para ese ministerio. María podría haber dicho, bueno, yo soy la pastora de la iglesia. Pero desaparece de la historia. Desaparece y empezamos a conocer la historia de Pedro, la historia de Pablo. ¿Amén? Empezamos a conocer a Juan como hombre liderando, adoctrinando, enseñando, poniendo el fundamento sobre la iglesia. Que es lo que hemos hablado, el fundamento de los apóstoles. Por eso, hermano, yo siempre lo digo y lo recalco acá, y aunque usted se lo diga, ella no se lo va a aceptar. Mi esposa no es pastora. Mi esposa, mi compañera, amén, es parte de mí, somos una sola carne, pero ella no es pastora. Porque no es bíblico, no existe en la Biblia eso. No existe en ninguna parte de la iglesia, la historia de la iglesia, a partir de que nace la iglesia, ninguna mujer en ninguna iglesia, de la que fundó Pablo, de la que fundó Pedro, de la que fundaron los apóstoles, en ninguna iglesia fue establecida una mujer como pastora. En ninguna iglesia. ¿Pero qué se metió, hermano? Se metió la ideología del feminismo en la iglesia. Y hoy hay iglesias, congregaciones donde manejan absolutamente toda una congregación de mujeres. Y yo no digo que si no hay hombre en un momento Dios puede levantar, pero esa mujer lo que tiene que hacer es orar para que Dios mande un varón, un hombre que se haga cargo de la obra, amén, para que el orden de Dios esté como tal la Biblia lo dice, hermano. Amén. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, detrás de esto se fue metiendo todo eso, hermano. Esta mujer profetiza, dice que le pone la mano sobre este pastor y le dice, así dice el Espíritu Santo. Medio complicado ponerse en el lugar del Espíritu Santo. No sé cómo muchos hermanos se atreven a decir, a mí nunca me va a escuchar decir así dice el Espíritu Santo, porque a no ser que sí el Espíritu Santo te tome en un momento, pero nunca me pasó. Porque ponerse en el lugar del Espíritu Santo, hermano, es algo muy, pero muy delicado. Y esta mujer le dijo, así dice el Espíritu Santo. Tú serás apóstol y en ti se va a establecer, amén, el ministerio apostólico internacional. Y le profetizó. A las 2 semanas este hombre que hace, hermano, forma la coalición apostólica de California y llama a todos aquellos que querían entrar, amén, a este nuevo mover apostólico. Le cobraba $250 y él los autoproclamaba apóstoles. Y de ahí empezó a surgir esto, hermano. Se expandió, y en un determinado momento llegó hasta acá, hasta Argentina. Pero gracias a Dios, que hermano, tenemos esto, la palabra del Señor. Amén. Que es verdad, que es justicia, amén, que nos enseña todas las cosas
la palabra del Señor. Amén. Entonces hemos encontrado, hermanos, amén, 5 ministerios en la Biblia donde todos se agarran Efesios capítulo 4, versículo 11. Todos se agarran de ahí, pero nadie lee el contexto. Como hemos leído el sábado pasado, ¿se acuerdan? Para entender Efesios, dijimos, capítulo 4, versículo 11, ¿qué tenemos que entender? Efesios capítulo 2, versículo 20. Y ahí entendemos en el contexto de qué viene hablando el apóstol Pablo. ¿Ven? De la construcción de la iglesia. Y habla de los cimientos. ¿Quién fueron los cimientos? La iglesia, el fundamento. La piedra angular es Cristo. Pero el fundamento, ¿quién fue? Los apóstoles, hermanos. ¿Ven? Y vamos a ver que el único que llamó apóstoles en la Biblia, el único que tuvo la autoridad para llamar y nombrarlos apóstoles en la Biblia, fue Jesús. San Lucas capítulo 16, versículo 16, vamos a leer la palabra del Señor. San Lucas 16, 16. Amén. Y después leemos San Lucas 6, 12. Para dejarle el texto, hermano, que habíamos quedado la otra vez, ¿se acuerda el último? Dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Hasta dónde llegó, hermano, la ley y los profetas? Hasta Juan. Yo le quiero recalcar esto, hermano, para decirle algunas cosas. ¿Por qué la ley y los profetas? El propósito del profeta en el Antiguo Testamento, hermano, no era venir a una congregación, pararse delante de una congregación y decirle a toda la gente, acá estamos todos bendecidos, y dice esto y vamos a ser prosperados. No, el propósito del profeta en el Antiguo Testamento, específicamente ese ministerio, Dios lo estableció para hablar de Cristo. Lo que hicieron los profetas hasta Juan fue anunciar a Cristo Jesús, fue hablar de Cristo Jesús. Amén. Ese fue el propósito de los profetas y la ley. La ley ya hablaba de Cristo, los profetas ya hablaban de Cristo. Y el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento era Cristo, era Jesús. Ese era el propósito del mensaje de los profetas. En todos los mensajes de los profetas siempre estaba Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, como Cristo ya vino y Juan fue el último que profetizó de él, ¿se acuerdan lo que dijo Juan cuando Jesús estaba entrando al agua? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Se acabó. Hasta Juan fueron los profetas, dice la Biblia. Porque después vino Jesús. Entonces ya no se necesitaba más venir hablando de lo que iba a venir porque ya vino. Ahí estaba, ahora era Cristo. Amén. ¿Cuánto entienden, hermano, lo que estábamos diciendo? Pero sí después, hermano, como habíamos hablado el otro día, Dios establece dentro de los dones de la iglesia ese don llamado el don de profecía, que ya no es un ministerio, sino es un don ahora. Amén. Gloria al Señor. Quería aclararle esto, hermano. Amén. Porque a lo mejor quedaron algunas dudas. Ahora sí miramos, hermano, San Lucas, el mismo San Lucas 6, 12. San Lucas 6, 12, porque vamos a hablar de que Jesús fue el único que llamó a los apóstoles. Ni Pablo llamó a ningún apóstol, ni Pedro, amén, llamó a ningún apóstol. Si no, vamos a mirar después que ellos nombran, eligen, amén, eligen a uno llamado Matías, pero ellos, amén, no lo llaman, sino que entre todos, el único que llamó para este ministerio específicamente, cara a cara, fue Jesús. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? No, discípulos no tenía 12, tenía más. Lo que dice que sí, que de en medio de sus discípulos eligió a quién.
a 12. O sea, tenía muchos. Y en medio de ellos, amén, y orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos. Y ahí dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, y acá aparece por primera vez en la Biblia esta palabra, apóstoles. ¿Quién los llamó apóstoles? ¿Quién los llamó? ¿La gente los llamó apóstoles? ¿Algún profeta los llamó apóstoles? No. Jesús mismo los nombra apóstoles a esos 12 hombres. Amén. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús sabía lo que tenía que hacer. Llamar a 12 hombres para ese ministerio. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo, bueno, a ver, este se porta bien, este viene, está en todos los cultos, a ver, vení, vos vas a ser apóstol. A ver, aquel también, aquel te habla de buenos días, vení. No, Jesús dice que se fue toda la noche a orar. Porque no quería elegir a cualquiera, no porque le caía bien Juan, no porque le caía bien el otro Simón. No, este me cae bien, este siempre hace lo que yo le digo. No, Jesús dice que se la pasó orando, y ese es el problema que tenemos hoy en día nosotros, hermanos, generalizando. No estoy especificando a alguien o en alguna congregación específicamente, sino que elegimos a la gente para el ministerio porque nos cae bien. Porque nos cae bien, y bueno, che, ¿sabes que hace falta uno para que esté en la puerta? Y bueno, vamos a llamar a uno para el diácono acá porque me cae bien, ¿no? O necesitamos más ancianos porque hay que orar por la gente y somos pocos, nos vamos a... Vení vos, no. Dice que Jesús pasó toda la noche orando. Amén. Y hoy, hermano, a veces cambiamos las cosas. Está bien. Yo no digo que está mal, que la gente tiene que prepararse, tiene que estudiar, pero hoy se mira más esa parte que la parte del llamado realmente. Porque hay gente que puede ir a un seminario, puede estudiar, estudio bíblico, teología y ser doctorado en Biblia y tantas cosas, pero si no tiene el llamado, lo primero que tiene que tener la persona es el llamado de Dios en su corazón. Tiene que arder en su corazón el llamado por la obra de Dios. Tiene que arder adentro, así, en el corazón. Pero hoy, ¿qué pasa? Hoy en día hacemos al revés. A ver, vos fuiste a el estudio, bueno, estudiaste, bueno, listo, ya está, tener estudio. Y antes, hermano, yo le decía a los hermanos, antes, no teníamos tanto estudio y tanto esto y tanto. Y se acuerdan, hermanos, antes, no sé, pero yo me acuerdo que antes, congreso, decían, congreso no sabíamos lo que era congreso. Pensamos que era allá la plaza que está en Hipólito Yrigoyen, ahí en Rivadavia. Y el Río, ahí está el congreso. Decían congreso de matrimonio, por ejemplo. Yo me acuerdo antes, hermano, los matrimonios no tenían congreso, no tenían cultos de matrimonio, no tenían nada de eso. El culto era el culto, la enseñanza y chao, cada uno a su casa. Y los matrimonios duraban toda la vida. Hoy hay congresos de matrimonio, a veces hay matrimonios que duran 2, 3, 4 meses, 1 año, 2 años. Porque el evangelio era más práctico. Los pastores, cuando tenían que elegir a alguien para la obra, llamaban y oraban y pedían a Dios que Dios le guíe, y llamaban a gente que realmente sentía el fuego y el amor de Dios por la obra del Señor. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Jesús dice que fue toda la noche a orar. Amén. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó los apóstoles. Y ahí está el nombre, así que después léalo, hermano, a los 12 que eligió el Señor. Así que el único que llamó apóstoles en la Biblia, ¿quién fue? Jesús. No hubo otro. Él fue el único encargado de llamar. Él no llamó pastores, no llamó evangelistas, porque eso después lo vamos a ver adelante, que eso lo nombra la iglesia. Amén. La iglesia lo aparta, pero a los apóstoles lo apartó el Señor. Lo llamó Jesús. Él fue el que llamó a los apóstoles. Amén. Ahora,
Hay señales evidentes, hermano. Amén. Que nos muestran realmente las características que tiene que tener el apóstol. Vamos a mirar Hechos capítulo 1, versículo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21 al 26. ¿Lo tienen, hermano? Si alguno lo tiene, le quiere dar lectura. Si no, lo leo yo. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Primero, es necesario. ¿Por qué era necesario, hermano? Porque dijimos que el número 12 en la Biblia es un número de gobierno. Amén. Y el número 12 en la Biblia nos hace acordar a las 12 tribus de Israel. Amén. A los 12 apóstoles que figurativamente aparecen como 24 ancianos en el libro de Apocalipsis. No nos olvidemos, hermano, que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de paralelismo. Amén. Es un libro donde podemos encontrar figuras de todas clases. Y ahí encontramos, hermano, 24 ancianos que dice la Biblia que se postran delante del trono y rinden sus coronas. ¿Qué significan las coronas, hermano? Las coronas significan gobierno en la Biblia. Ahora, los 12 apóstoles fueron para fundamentar a la iglesia, pero también cuando nosotros miramos, hermano, amén, el gobierno que Dios va a establecer sobre las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles tienen un propósito muy importante dentro del reinado de Cristo, hermano, cuando Él se establezca como Rey de la tierra, hermano, como Rey, Señor y gobierno mundial de todas las naciones. Amén. Por eso el apóstol Pedro dice, es necesario, porque ellos entendían, amén, que era necesario que ese número esté completo. Pero ¿qué tenía que cumplir? ¿Qué requisito tenía que cumplir el que iba a tomar ese lugar? Amén. Primero, tenía que ser un hombre que haya estado con el grupo íntimo del Señor. Y no un tiempo, sino todo el tiempo, dice. Desde el bautismo de Juan. Desde que el Señor fue bautizado. Amén. Tenía que cumplir ese requisito. Tenía que haber estado con el Señor desde el bautismo de Juan. Yo le pregunto, ¿hay alguien en la actualidad que haya estado con Jesús desde el bautismo de Juan? Imposible. Tendría que tener 2000 años esa persona. Mínimo. El requisito para apartar y llegar a cubrir ese número era que tenía que cumplir eso, haber estado desde el principio, desde el bautismo de Juan. No podían elegir a otro, tenía que ser alguien que tenía que cumplir ese requisito. ¿Quién cumple ese requisito hoy en día? Imposible, nadie. Amén. Gloria al Señor. Y después tenía que haber sido testigo de la resurrección de Cristo. O sea, tenía que haber visto al Cristo resucitado. ¿Quién vio al Cristo resucitado, hermano? Hoy en día. Nosotros hablamos, predicamos de un Cristo resucitado. Por fe creemos que Cristo resucitó. ¿Cuántos creen, hermano? Pero nosotros no hemos tenido la dicha de verlo a Jesús como lo vieron sus discípulos, sus apóstoles resucitados. Amén. Ninguno cumple ese requisito. Ese era el requisito. Era necesario, dice. Necesario. O sea, no podía evadir, hermano, ese requisito. Amén. No se podía de ninguna manera nombrar a otro que no cumpliera ese requisito.
Entonces, ¿qué hicieron ellos? Propusieron a dos, para mi entender, a mi humilde entender, hermano. Yo pienso, acá no es que dice la Biblia, pero yo pienso que ellos se apuraron, pienso yo, se apuraron a elegir, porque no hicieron lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús oró toda la noche. Ellos se apuraron y dice que dijeron, propusieron a dos, José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces, nos tuvieron toda la noche. Hicieron una oración. Los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, era gente que cumplía su requisito, porque los dos cumplían su requisito, pero necesitaban uno. Si no, ella podía decir, bueno, los dos cumplen, bueno, vamos los dos, total, no hay problema. Pero se necesitaba completar ese número específico. ¿Cuántos apóstoles tenemos hoy en día? Millones, miles. Los discípulos no quisieron elegir uno de más. Tenían de eso, no, tenía que salir uno, porque eran 12. Aleluya. No dijeron, bueno, elegimos a los dos, total, a ver, hay alguien más, vamos. No, tenían que cubrir específicamente ese número. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Y a su nombre. Entonces, era necesario, hermano, elegir para completar el número específico, pero también tenían que cumplir los requisitos. Y dice, para que tome la parte de este ministerio, y ahí viene, y apostolado. Amén, que le había sido entregado a Judas, pero usted se acuerda lo que pasó con Judas, Y dice, la cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces, ¿qué hicieron? Echaron suerte. Era muy común los judíos hacer esto, hermano. Tenían esa costumbre de muchas veces echar suerte. Y cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, ¿usted sabe algo más de Matías después de esto? No se sabe más nada. No se sabe más nada porque Matías, amén, es como que se apuraron ellos, pienso yo. Porque después aparece un hombre llamado Pablo, que muchos le van a discutir el ministerio y muchos no le van a aceptar. Porque Pablo no estaba en este grupo, pero Pablo le va a decir después. Amén. Pablo le va a decir. Amén. A Pablo no le predicó nadie. ¿Quién lo llamó a Pablo? Jesús. Lo llamó. Camino de Damasco. Se le apareció el Cristo resucitado. Él vio al Cristo resucitado. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Podemos leer también Hechos capítulo 10, versículo 39. Hechos 10, 39. Gloria al Señor. ¿Lo tienen, hermano? Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Que dicen los apóstoles, ellos eran testigos, por eso eran apóstoles, porque eran testigos. Fueron testigos de la resurrección, fueron testigos de la vida de Cristo. ¿Qué es un testigo? Un testigo tiene que haber visto. Usted no puede ser testigo si no vio un accidente, un robo, lo que fuera, si lo llaman para que sea testigo. Usted no puede ser testigo si no vio nada. Y por ejemplo, los testigos de Jehová, y somos testigos de Jehová, ¿qué vieron ellos? Nada. Entonces los discípulos sí decían, somos testigos porque nosotros hemos visto, o sea, en una palabra, ellos habían visto todos esos 3 años, habían visto toda la vida de Cristo. Porque vivieron con Él, durmieron con Él, porque andaban con Él, comían con Él.
Donde Jesús iba a una aldea, ellos iban con él, andaban con él. Amén. Gloria al Señor. Pero también vieron al Cristo resucitado. Amén. Entonces tenía las condiciones de llamarse apóstoles porque realmente eran gente que había vivido, amén, la resurrección de Cristo. Podemos leer, hermano, 1 Corintios, y ya estamos terminando, capítulo 9, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 1. Yo estoy seguro, hermano, que en muchos lugares quisieran censurar esta enseñanza. ¿Por qué censurarla, hermano? Porque no tienen fundamento. Yo con la gente y personas que he hablado sobre esto, no tienen fundamentos bíblicos para rebatir esta enseñanza, hermano. No tienen, no hay, hermano. No hay nada. Amén. Para rebatir esta enseñanza. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Es la palabra del Señor. Hechos, 1 Corintios 9:1. Vamos a hablar un poco del apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo? ¿No soy apóstol? Se ve que a Pablo no lo querían como apóstol mucho. No lo aceptaban como apóstol. ¿Por qué? Porque decían, no, este no reúne esos requisitos. ¿Por qué? Pues sí, no. Pero, ¿qué dice Pablo? No soy apóstol, no soy libre. Y acá viene y dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Él lo había visto. Entonces reunía las condiciones. Ahora, de esta gente, hermano, que se autoproclama apóstol, ¿cuántos vieron al Señor? ¿Lo vieron al Señor resucitado? ¿Quién lo llamó al apostolado? ¿Lo llamó el Señor? ¿Lo puso en una institución? ¿Lo llamó el hombre? Porque en la Biblia encontramos, hermano, que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nadie más nombra apóstol. Amén. Nadie más aparta a otro de apóstol. Sí encontramos en la Biblia que Pablo le habla a Timoteo, por ejemplo, y le dice las condiciones que tiene que tener un obispo, un ministro, un diácono, pero ya no le nombra las condiciones que tiene que tener un apóstol, porque no había más. No había más. No hay registros históricos, hermano. Esto aparece a partir del 2001, como hemos dicho, hermano, con esta nueva idea que nace un hombre por ahí, hermano, en Centroamérica, que dice también que Dios va a hacer chorrear desde los apóstoles la nueva visión y la nueva unción para este tiempo. Equivocado, hermano. Porque la unción, amén, el Señor la hizo caer en Jerusalén hace 2000 años atrás, cuando la iglesia y aquellos 120 estaban reunidos. Oraron y clamaron, y a partir de ese momento el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, está sobre la iglesia y se va a ir con la iglesia cuando la iglesia sea levantada. Amén. Así que yo no estoy esperando que caiga una nueva unción. La unción está en la iglesia, la unción vino, cayó en el Pentecostés. Aleluya. Y es la unción que nosotros tenemos que buscar, es la unción que nosotros tenemos que pedir, es la unción que nosotros tenemos, hermanos, que buscar de día y de noche. Aleluya. Pero hay que buscarla, no hay que esperar que caiga, hay que buscarla. Ya está, ya cayó. Está en la iglesia la unción del Espíritu Santo. El problema es que la iglesia perdió la unción. El problema es que la iglesia, hermanos, aleluya, gloria al Señor, dejó de buscar la unción. El problema es que la iglesia, hermano, puede estar atrás de otras cosas, hermano, como decía recién, atrás de congresos, atrás de eventos, atrás de esas cosas, hermano. Gloria al Señor. Cuando usted se arrodilla y clama a Dios aquí en este lugar, usted no necesita ir a un congreso, a un evento, para que el Señor le dé la unción. Aquí en este lugar, ahora mismo, si buscamos y pedimos la unción del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo cae sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces Pablo era testigo, hermano. Gloria al Señor. Y dice, si para otros no soy apóstol, porque para muchos no era apóstol Pablo, para vosotros ciertamente lo soy,
porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Gloria a Dios. Se nos va la hora, hermano. Necesitamos por lo menos una hora más para ir, hermano, finalizando esta enseñanza, porque después vamos a entrar en la enseñanza.